La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Cuidado del terapeuta, de consultantes que presentan desregulación emocional. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y que cada 15 días nos muestra un tema diferente frente a lo que son los abordajes, los últimos abordajes en la psicología clínica. El día de hoy, pues como lo indicaba al inicio, tenemos el autocuidado en el terapeuta de consultantes con desregulación emocional. Es muy importante el autocuidado de aquellos terapeutas que nos dedicamos a la atención clínica en el día a día y sobre todo a la complejidad de consultantes con desregulación emocional. Por eso estamos el día de hoy con una invitada de Paraguay que se llama Laura Vargas, que estará con nosotros hablándonos a partir de su experticia, de su experiencia de atención en este tipo de consultantes y la necesidad de trabajar en el autocuidado como profesionales. Bueno, no solamente de quienes atienden de regulación emocional, sino de todas las complejidades en la salud mental que vamos atendiendo como tal en el día a día. Pero sobre todo en este caso nos vamos a enfocar en lo complejo que es atender consultantes con DRG. Estamos invitando ya a Laura que esté con nosotros. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Muy Estoy bien, muchas gracias. muy Laura, contenta. muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Vamos a contarles un poco a nuestros participantes quién es Laura Vargas. Laura Vargas es profesional en psicología, es de Paraguay, es psicóloga y psicoterapeuta con enfoque cognitivo contextual, tiene una certificación en terapia dialéctica conductual, también tiene un entrenamiento y certificada en terapia de aceptación y compromiso, entrenamiento en exposición prolongada para víctimas de estrés postraumático, que pareciera que a veces los consultantes nos llegan con una sola situación y no es así, nos llegan también con estas grandes dificultades y los terapeutas necesitamos grandes habilidades para atender el estrés postraumático. Laura tiene más de 15 años de experiencia comprometida con el bienestar emocional de las familias, de los niños y de los adolescentes, como también de los adultos. Laura es la experta de Paraguay que nos acompaña el día de hoy. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales te da la bienvenida y te agradece por aceptar la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días para todos y gracias. Estoy me siento honrada también por la invitación. Es la primera vez que participo también de la entrevista. Y bueno, acá intentando dar algunas sugerencias y recomendaciones acerca de lo que también pude ir como que recopilando a través de los años de la experiencia y también un poco del compartir con otros colegas y notar cuáles son las cosas que a veces nos funcionan y que otras cosas no son tan efectivas como para poder entregar la labor que siempre queremos, que muchas veces se hace bastante compleja. Claro, Laura, y a partir de estos 15 años de experiencia tuya, que eso es lo que nos va a nosotros a dejar hoy, pues aparte de tu gran conocimiento, tu experiencia, el saber qué hacer, cómo hacerlo, qué aspectos a tener en cuenta, pues va a movilizar o va a motivar a aquellos profesionales que en este momento pues inician su carrera o que inician a interesarse por la atención a la complejidad de este tipo de consultantes con desregulación emocional. Sería importante para poder iniciar esta conversación, esta entrevista, poder definir
o poder describir a qué es a lo que se le conoce como desregulación emocional. ¿Y por qué? Porque pareciera ser que para algunos profesionales, inclusive, este término sería novedoso, poco escuchado, inclusive para aquellos que no han tenido un contacto con la terapia dialéctica comportamental. ¿Cómo podríamos describir a qué le llamamos desregulación emocional? Ujú. Bueno, sí, puede ocurrir que en ocasiones algunos profesionales desconozcan todavía acerca de, capaz, lo que es la desregulación, ¿verdad? Pero siempre creo que se escucha más la regulación emocional, ¿m? O la gestión emocional, ¿verdad? Que es como más común que se escuche. Y específicamente, un poco para los que trabajamos con pacientes con desregulación emocional, la desregulación emocional sería como la incapacidad de regular esas respuestas que son verbales y no verbales, eh, emocionales, aun cuando se intenta frenarlas con mucha insistencia cuando es necesario. Uno puede desplegar un montón de estrategias que cree que pueden resultar o ayudar a regular esas emociones que vienen, que llegan con tanta intensidad y no se pueden, digamos, disminuir. Eso sería un poco la desregulación emocional. Me pareció interesante mencionar un poco, porque por ahí a veces uno desconoce, no entiende muy bien. Uy, hay un poco de ruido. No entiende muy bien y entonces para que podamos también tener una idea de qué es la desregulación. Ay, voy a ponerme unos Bueno, auriculares. tranquila, Laura, pero ¿y si pudiéramos hacer una pequeña descripción de los comportamientos de los consultantes con desregulación emocional? ¿Cuáles serían como esos comportamientos más característicos? Ok, a ver, un segundo. Ahí, Listo. ahí. Bueno, ya. Entre los comportamientos más comunes, y específicamente cuando se habla de desregulación emocional, también se incluye un poco lo que sería el trastorno límite. ¿Sí? Si bien es cierto, la desregulación emocional no es exclusiva del trastorno límite, es lo que suele caracterizarlo, es como el corazón del trastorno límite. Eh, lo primero que está presente muchas veces es esa impulsividad que hace que uno no pueda inhibir esas conductas y muchas veces les lleva a un montón de conductas de riesgo, ¿verdad? Conductas relacionadas con, no sé, gastos excesivos, sexo inseguro, dificultades en la interacción social por cosas que uno dice, ese miedo terrible al abandono que está presente también, que es muy característico, y esos sentimientos crónicos de vacío, esas son, digamos, algunas de las características que suelen estar presentes cuando hablamos de esa desregulación. Laura, tenemos dificultades con el audio ¿por qué? Por los auriculares. Entonces sí sería importante que lo puedas retirar. Wow. Normalmente, sí. No importa el sonido de fondo, eso lo logramos omitir allí, nos centramos es en la conversación. Tranquila. Ahí, Ahora sí se escucha perfecto. justo hay un montón de sonido de fondo. Tranquila, no te preocupes. Bueno, entonces a nivel general, ¿podríamos describir esos comportamientos un poco como para resumir lo que estábamos hablando ahora? Sí, no quedó muy claro, sí. En general es un poco esa dificultad de poder inhibir esas conductas, esos comportamientos emocionales que en algún momento se hablan de comportamientos, conductas negativas, ¿verdad? O síntomas emocionales que son negativos, que sean, no sé, la ira, ¿verdad? Cuando uno está muy enojado, uno actúa nomás de manera impulsiva, dice lo primero que piensa,
actúa nomás sin medir las consecuencias. Esa sensación constante, ¿verdad? De poder, de no saber cómo inhibir esas conductas y que lo llevan a uno a sentirse muy culpable, frustrado cuando actúa de manera impulsiva. Entonces, es como, ¿por qué actúo de esa manera? No quiero ser así. Y que lo único que logran es intensificar de nuevo ese malestar que ya está presente por alguna situación específica. Bueno, parece ser que ahora está muy de moda hablar de autocuidado. Los psicólogos, inclusive en las redes sociales, escuchamos que hablan de autocuidado y se muestran, por ejemplo, normalmente en las redes veo que psicólogos haciendo ejercicio, caminando por la naturaleza y se habla mucho del autocuidado, pero en realidad, ¿qué es el autocuidado y sobre todo el autocuidado en el terapeuta? Sí, está muy de moda. Yo creo que no solamente para nosotros, sino para las personas en general. Constantemente uno escucha que cuando uno consulta con el médico, quiere hacerse algún tipo de chequeo, siempre está presente lo del cuidado físico, la alimentación equilibrada, ese tipo de cosas. Es como se volvió muy común, muy viral, como dicen, ¿verdad? Y yo creería que para nosotros, específicamente que trabajamos con la salud mental, es mucho más delicado aún, ¿verdad? Porque uno en un momento uno constantemente está interviniendo y trabajando y ayudando a contener a personas o ayudando a dar ciertos recursos, habilidades. Y cuando no puede lograr tener ese equilibrio, bienestar, puede ocurrir que no sea lo bastante efectivo como se espera o como le gustaría a uno, ¿verdad? Como le gustaría, digo, porque a veces, muchas veces ocurre que a uno le gustaría intervenir o hacer más cosas capaz para ayudar y no sé, por creer que a lo mejor no tiene las herramientas adecuadas, por creer que le faltó saber un poco más, termina sintiéndose mal ante ese consultante que está ahí. Pero eso es normal. Yo creo que a muchos nos habrá pasado eso de sentir que debíamos hacer un poco más para ayudar, ¿verdad? Y el autocuidado en el terapeuta sería un poco todos digamos, ese conjunto de estrategias, ¿verdad? Estrategias y estrategias prácticas también, ¿verdad? Y actividades que utilizamos para lograr centrarnos y establecer ese equilibrio y bienestar físico y también el equilibrio emocional que buscamos a la hora digamos, por un lado intervenir y en el cotidiano, porque la realidad es que necesitamos también estar como equilibrados decimos entre comillas, para lograr estar en equilibrio a nivel de bienestar para poder lidiar con las situaciones del contexto, situaciones familiares, situaciones del estrés del cotidiano y también del trabajo, ¿verdad? Eso sería un poco. Eh, a ver, porque fui armando algunas cosas también que me parecían súper importantes. Se hablaba también un poco de la importancia de poder ir como evaluando, porque es importante diferenciar que no todas las personas, no todos los terapeutas vamos a lo mejor a necesitar la misma cantidad de actividades como para lograr ese equilibrio, ¿verdad? Y que también algunos terapeutas quizás puedan tener más capacidad de resistencia para atender un grupo mayor de consultantes que otros. Entonces, ahí es importante diferenciar y entre algunas de las estrategias que voy a mencionar también hablo un poco de eso, diferenciar un poco esa parte es fundamental porque nos va a ayudar a saber también cuáles son nuestros límites y qué es lo que yo necesito hacer más como para poder restablecerme y llegar como a estar un poco más centrado para poder luego volver a intervenir o volver a trabajar y a realizar mis actividades como me gustaría, ¿verdad? Y pensaban más un poco de eso porque comúnmente no se hace eso de como tratar de autoevaluar o registrar qué está ocurriendo cuando no me estoy sintiendo bien o qué está pasando para poder decir, bueno, hasta acá puedo y más de esto no. Y hay una serie de evaluaciones también que se hacen
como de modo a poder monitorearnos y notar qué es lo que está fallando, a lo mejor, o qué es lo que está faltando más para que logremos ese equilibrio. Es súper, súper importante que tengamos también en cuenta eso, ¿verdad? Eh, y lo otro que también viene un poco y yo pienso que viene también un poco del poder estar en ese modo mindfulness que decimos, ¿verdad? De las contextuales, es que lo que hagamos tiene que ser también de forma intencional, ¿eh? Porque algo que suelo notar es que a veces uno identifica qué cosas, suele identificar qué cosas nos hacen bien y son necesarias, pero por las actividades o por a veces dejar de lado un poco o vivir un poco en ese piloto automático que a veces nos pasa, no enfocamos o no ordenamos de manera intencional las cosas que queremos que estén presentes en el cotidiano para lograr establecer ese equilibrio, ¿verdad? Yo creo que eso es también algo, una tarea que constantemente hay que hacer como terapeutas, poder evaluarse, observarse para poder identificar qué cosas capaz no están tan bien. Bueno, y en ese hilo conductor, ¿cuáles son como los miedos más recurrentes que encontramos que podrían colocar en los miedos de los terapeutas, ¿no? Que podrían poner en riesgo la salud mental de estos profesionales. Yo creo que para la mayoría, pienso que los miedos, hay muchos miedos, ¿verdad? Al iniciar la carrera está el miedo, sobre todo cuando uno elige una carrera y es apasionado de la psicología. Yo creo que uno de los miedos es el no hacer una buena labor, el no poder ayudar, el no poder lograr alcanzar los objetivos que nos podemos trazar con el consultante. Ese creo que es también un poco un miedo que puede aparecer y que yo creo que es normal y puede aparecer y va a aparecer, creo, en muchos momentos de nuestra carrera, a lo largo de nuestra carrera. Los miedos siempre van a estar, no se van, no se van del todo. Y creería que uno de los mayores miedos, y no sé qué opinas vos de eso, es el miedo a que le ocurra algo, sobre todo si hablamos con el trabajo de consultantes, con desregulación emocional, es el miedo a que se haga daño, el miedo de que se lesione, el miedo de que con las ideas suicidas persistentes llegue al resultado que él está buscando. Yo pienso que ese es uno de los mayores temores que tenemos los terapeutas, ¿verdad? O sea, imaginar que esa persona con la que venimos trabajando logra lastimarse, logra hacerse daño o logra realmente llegar a cometer suicidio, ¿verdad? Yo pienso que ese sería el mayor de los miedos, ¿verdad? Y no solamente por el hecho creo que debería ser, no me ocurrió, pero debería ser fatal, terrible pasar por una situación así. También hay una implicancia legal, ¿verdad? De que como como terapeuta, qué cosas dejé de hacer, qué cosas no vi, qué cosas se me pasaron por alto o no tuve en cuenta que pudieron a lo mejor, que podrían haber evitado que mi consultante llegue a hacer, a cometer el suicidio. Y por otro lado, hablamos de implicancia legal y hablamos de la implicancia de todo el contexto, de familiar, de lo que sería para nosotros que ocurra algo así y qué imagen podría tener un terapeuta, creo, de que no, su paciente se suicidó. ¿Verdad? Entonces está también ese miedo de que cómo quedo yo luego, no solamente sería muy duro, yo creo que recuperarse un poco de eso sería demasiado duro y por otro lado es como cómo me siento yo luego como terapeuta, ¿verdad? Si ocurriera algo así. ¿Mm? Exacto. Y sobre todo en estos casos, ¿no? De que te vas tú a tu casa y que como ese temor de qué puede suceder cuando ese tipo de consultantes ya no están con nosotros, no están en consulta, están en sus entornos reales, ¿no? Podría existir ese temor constante allí de lo que podría llegar a suceder. Pero continuando con esto, esos temores
¿cómo podría llegar a afectar a estos terapeutas y más aún cuando no se ha priorizado en el autocuidado? Ujú. A ver, los temores, obviamente, creo que van a estar presentes la mayoría de las veces si uno trabaja con consultantes con conductas de autodaño o conductas autolesivas, eso va a ocurrir. Y se habla mucho del burnout. En general, el burnout yo creo que es, puede afectar a la mayoría de los terapeutas. Y creería que es mucho más duro para terapeutas que trabajan con consultantes con desregulación emocional, ¿verdad? Porque está muy la línea delgada así de que pueda hacerse daño, está ahí, ¿verdad? Entonces es inevitable que uno, no sé, yo continúo con mi vida, haciendo cosas y sabiendo que ese consultante está con ideas persistentes de lastimarse o de muerte que están cotidianamente, pueda llegar a cometer en algún momento eso, o sea, que no vamos a estar las 24 horas con ellos como para evitar eso y ese siempre yo creo que va a ser un poco el temor, y ese temor obvio nos va a llevar a momentos de, no sé, de estrés, de estar en alarma constantemente, ¿verdad? De hecho, el modelo de EBT tiene el coaching telefónico, ¿verdad? Que hace que el terapeuta tenga que estar como interviniendo y ayudando como a acompañar un poco ese proceso para usar las habilidades que le ayuden a tolerar los momentos de malestar intenso, ¿verdad? Entonces, como difícil es tener así como cuando uno sabe que hay un consultante que está con ideas muy persistentes y sobre todo pienso que no es lo mismo que aquel consultante que tiene una red de apoyo así cercana y tiene recursos que le pueden, digamos, que puedan acompañar o estar como pendientes, ¿verdad? Y de cerca que aquel que se encuentra solo, porque ocurre que uno trabaja con personas donde no hay red de apoyo, donde la familia casi no está presente, donde se cansó la familia y dice, bueno, yo no sé más qué hacer y que vea él qué hacer, cómo resolver, y entonces mucho más difícil es como sentir que estoy yo y él y solamente me tiene a mí y la carga obviamente es mucho más pesada, ¿verdad? Es mucho más difícil llevar a poder, yo creo que disfrutar o tener esos momentos de tranquilidad y no estar en alarma constante y como eso no nos va a afectar. Bueno, Entonces, respondo a la pregunta. sí, ahora tú nombras sobre coaching telefónico. eh, ¿Cómo poder manejar algunos límites con un consultante con desregulación emocional frente al coaching telefónico y poder separar también esa parte profesional con esa parte muy personal? Porque digamos que tú estás inclusive en un espacio de autocuidado y que no sea un espacio de acuerdo para poder tener contacto por medio de coaching telefónico. Esto también podría llegar a interferir de manera muy negativa en ese autocuidado, eh, en, en esos espacios del terapeuta. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar allí? Ujú. Sí, yo creo que al inicio cuando uno empieza a trabajar un poco con pacientes ¿verdad? Con estas características, con consultantes, puede ocurrir que esos límites o el modelo en sí o la forma en que se debe hacer ese coaching esté como difusa, cueste entender. Incluso algunos empiezan a enviar mensajes de texto a cualquier hora, ¿verdad? O las llamadas, no sé, llamadas como para, no sé, para problemas, cualquier tipo de situaciones problemáticas. El objetivo en sí del coaching es poder guiar y acompañar específicamente para que el consultante use estrategias de tolerancia al malestar, a guiar de esa manera, pero a veces se confunde y eso nos lleva a tener que tener a veces conversaciones incómodas donde tengamos que explicar quizás varias veces acerca de para qué, ¿verdad? O sea, se le entrena también como para que el consultante sepa específicamente para qué se usa
el coaching telefónico. Yo creería también que uno siempre hablo mucho de esa flexibilidad, si bien es cierto el modelo de BT es como súper estructurado, ¿verdad? Tiene y es, evidentemente es lo que funciona. Creo también que hay ocasiones en que uno tiene que ver cómo ir ajustándolo. En el caso de adolescentes a veces les da un poco más de miedo de llamar, es como no quiero llamar y al inicio está como la vergüenza de si llamo, no sé si llamo. Y lo que buscamos nosotros es que cuando están presentes esas ideas o pensamientos muy fuertes y está pensando llevarlo a cabo, pueda contactar con nosotros, como con las personas que tiene, digamos, en su plan de crisis y también pueda contactar con su terapeuta si no consigue regular las emociones. Eso es lo que buscamos y tener cuidado con cómo voy a castigar a lo mejor que me empieza a escribir mensajes y que después nunca más me pueda contactar, se ponga mal y no, mi terapeuta me dijo, no le voy a molestar más. Entonces ver de qué manera también uno puede expresar de manera cálida también cuáles son las formas en que lo vamos a hacer de modo que pueda entender y poner los límites. No es sencillo ese trabajo porque requiere, yo creo que cada uno también, dependería también de cómo uno es, como el tipo de terapeuta que quiere ser, ¿verdad? Cómo se siente cómodo también. A veces, personalmente, reconozco que me cuesta un poco, sobre todo considerando que hay consultantes que están así con mucho sufrimiento, hay casos en que hay consultantes con mucho sufrimiento, mucho dolor y soy, soy honesta cuando digo que sí, me cuesta de repente si me mandan un mensaje, ignorar esos mensajes y decir, no, ya habíamos hablado y nuevamente vuelvo a escribir. Entonces ver cómo tratar de no ser demasiado a lo mejor directo y que eso pueda lastimarle aún más. Siempre tratamos de estar entre las dialécticas, como se diría, y para ver qué cosas nos pueden funcionar mejor. Eh, Creo que constantemente los que trabajamos en esta línea vamos a encontrarnos con un montón de estas situaciones. Por eso justamente hablamos de qué momentos y de qué actividades pueden ser importantes o vitales para nosotros para restablecer ese equilibrio y para poder enfocar en otro momento nuestra atención en actividades que sean también de disfrute, de ocio, de compartir con la familia y con amigos y agradables y que no sea constantemente soy un terapeuta y no puedo salir nunca de ese rol, que yo creo que nos cuesta muchísimo. Qué difícil es salir de ese rol de terapeuta en conversaciones con colegas, con amigos, y de repente un amigo pregunta por una situación y ahí sale el psicólogo respondiendo y salirnos de eso a veces suele ser bastante difícil. Claro, porque es que también lo que se ha encontrado es que pareciera ser que cuando estudiamos psicología creemos que somos psicólogos 24 horas y resulta que asumimos un rol profesional, pero después de asumir ese rol profesional somos seres humanos con metas, con sueños, con dificultades, con una vida cotidiana como cualquier otro ciudadano, ¿sí? Y pretender pues tener la profesión todo el tiempo, inclusive cuando estamos descansando, no tomarnos tiempo, inclusive, digamos, personalmente, uno de los cuidados como terapeuta que hago es realizar actividades totalmente distintas a lo que está relacionado con la psicología, lecturas con otros temas de interés, actividades, eso forma parte del autocuidado porque en realidad nos está mostrando otras formas, considerar, inclusive hasta volvernos más creativos, que esto nos fortalecerá y nos generará bienestar. Pero, Laura, pasa algo y es que uno de los aspectos que más identificamos que genera grandes dificultades, sobre todo, o sea, antes, durante y después está relacionado con las conductas suicidas. ¿Qué es lo que más, en los países hispanos, qué es lo que más escuchamos? Y es que los psicólogos suelen verbalizar eh, que
presentan pocas habilidades para atender personas con conductas suicidas, ¿sí? Entonces, imagínate, si hay pocas habilidades para atenderlos, pues también van a existir pocas habilidades para poder gestionar que esta situación suceda, ¿sí? Lógicamente, con el paso del tiempo, pues ya hay más ofertas o formaciones que nos enseñan cómo hacer frente a una situación como esta. Y bueno, DBT pues, nos muestra a grandes rasgos o entrena a los terapeutas para poder hacer frente a estas situaciones tan complejas, porque en realidad es una situación compleja. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poder gestionarnos nosotros como terapeutas? Si es que uno de nuestros consultantes con desregulación emocional, pues al final termina ejecutando el hecho de suicidarse. Entonces, porque es complejo, como te decía, pocas habilidades para atender y qué va a suceder después de que esto suceda. ¿Tú qué recomendaciones nos podrías dar? ¿Qué descripción puedes dar sobre esto? Que esto es bastante importante. Ujú. Sí, creería que algo fundamental, sobre todo para eh, el trabajo con pacientes con conductas suicidas y eh, lamento decir que a veces se escucha personas que por ahí desconocen completamente sobre cómo intervenir en estos casos y sin embargo igual siguen trabajando y siguen acompañando o guiando o de la manera que creen que pueden ayudar, ¿no? Se habla mucho de que es importante siempre estar, es mejor estar en terapia, dicen, pero hay situaciones, sobre todo estas situaciones donde hay un paciente de muy alto riesgo, donde no necesitamos sí o sí tener técnicas o herramientas para poder de alguna forma ayudarla a gestionar y que puedan manejar momentos, no, si no es como que viene simplemente para hablar y no aprende ninguna habilidad para manejar la crisis. Y ahí yo creo que no serviría de nada. Ahí voy de nuevo con esos límites. Y esos límites yo creo que tienen que ver también con eso de reconocer que yo no puedo hacer nada con esto y poder tener la capacidad de hablarlo de la mejor manera posible para poder hacer la derivación correspondiente, para que esa persona esté acompañada por una persona calificada que pueda darle lo que necesita, para que pueda eh, aprender a desarrollar las habilidades necesarias según el modelo de BT. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que es una de las cosas que escucho y que son muy comunes, no sé cómo será allá, pero acá se escucha mucho. Es difícil, es costoso también ir formándose, sabemos eso. A veces están las ganas, uno quiere formarse, uno quiere aprender, pero no siempre puede acceder a formaciones que nos entreguen o que nos brinden las estrategias necesarias. Y bueno, uno sale de la universidad y quiere empezar a trabajar y trabaja como puede y va leyendo, así va aprendiendo de forma autodidacta y en casos, una cosa es yo creo guiar a lo mejor situaciones, no sé, de analizar qué carrera voy a elegir, pero es muy diferente cuando estamos trabajando con un consultante que está con un riesgo alto de suicidio, ¿verdad? Eh, Yo creería que lo que podemos, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero voy a tratar simplemente de expresar lo que me viene un poco. Lo que buscamos cuando trabajamos también con los consultantes es poder anticiparnos o prevenir, ¿verdad? Qué cosas nosotros podemos tener en cuenta como para que estemos de alguna forma respaldados, ¿eh? Entonces, estoy trabajando desde ese modelo, que es el modelo que está probado, que es el que funciona específicamente en desregulación emocional o en TLP. Hice un consentimiento informado donde el paciente, el consultante sabe que tiene que contactarme, que tiene que ir así probando a hacer habilidades, ¿verdad? Entonces, estoy usando ese modelo, estoy
trato de esas cosas sí tener en cuenta y anticiparme para de modo a poder prevenir, no, yo estoy trabajando con esto, venimos haciendo esto, él sabe que en casos de que ya no le esté funcionando, tiene que acudir a un puesto de salud, tiene que contactar con alguien, tiene que llamarme, tiene que ver de, bueno, ir no sé, la urgencia, al hospital, o sea, y tiene que ver de cómo ir en ese plan que tratamos de trazar, que sería el plan de crisis, ver qué estrategias son las más efectivas. Yo creo que eso es lo que nos ayuda a poder, digamos, si llegara a ocurrir, que deseamos con todas nuestras fuerzas que eso no ocurra, es decir, yo vine trabajando de esta forma, estuvimos haciendo todo lo que requería el modelo y aún así no funcionó, más que eso a veces no me pasó y espero que no, eso es lo que nadie quiere que le pase. Pero ese tipo de estrategia, y yo creo que mucho del consentimiento informado, del compromiso en DBT, hay un montón de habilidades, ¿verdad?, que se van utilizando constantemente. El compromiso de mantenerse sin lesionarse, el compromiso de empezar a trabajar con las habilidades en un periodo de tiempo donde el consultante se compromete a no lastimarse, a contactar con el terapeuta. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? No creo que pueda lograr. No, yo no sé si me voy a poder mantener con vida. ¿Te parece? Sí, empezamos con hacer un compromiso de, no sé, 3 meses, donde empezamos a probar las habilidades y vamos viendo e intentamos ir desarrollando estas habilidades y yo te voy a acompañar con eso. ¿Crees que podés hacer ese compromiso en este periodo de tiempo? Y eso funciona porque dice, bueno, sí. Entonces, bueno, puedo intentar, ¿verdad? Que es muy distinto a cuando hay una persona con mucho sufrimiento tenga que de entrada hablar de que el tratamiento, que sí, realmente se habla también, pero es como ¡ay! Un año sin hacerme nada, ¿verdad? El tratamiento normalmente en DBT se habla de un tratamiento bastante extenso para el desarrollo de las habilidades, ¿verdad? Entonces es como, qué difícil, pues no puedo prometer eso, no sé si voy a poder, ¿verdad? Que se escucha mucho, ¿verdad? Pero uno va usando un montón de estrategias dentro de la línea de DBT como para ver que el paciente se comprometa. Eso yo creo que es fundamental. Si no hay compromiso, cómo se inicia el tratamiento, ¿verdad? Y siempre vamos a ir atendiendo la jerarquía de conductas que son las que se van trabajando en la línea de DBT, ¿verdad? Las de primer lugar y las conductas que atentan contra la vida que van a estar presentes constantemente. Es complejo, es bastante complejo, pero bueno. Sí, lo sé, Laura, pero bueno, mi experiencia también atendiendo TLP. No sé, pues te comento y me gustaría que tú me pudieras un poco comentar frente a esto. Y es, ¿no crees tú que los pacientes con TLP o con desregulación emocional, una de las dificultades que encontramos con estos pacientes es que ellos se centran en la etiqueta diagnóstica y se les olvida ir un poco más allá, por ejemplo, en esos aspectos valiosos, por ejemplo, en esas estrategias para poder avanzar en su vida, para poder encontrar un poco de funcionalidad en la misma, porque al final, y lo sabemos desde las terapias contextuales, pues lo que se busca es un poco despatologizar y bueno, trabajar más, como lo decía Linehan, ¿no? Por esa vida valiosa. ¿Crees tú que también se encuentran esos pacientes donde, bueno, pues es que soy TLP y ya, y me quedé allí, como que esta es la vida y que como que solamente lo único que queda aquí es hacerme daño? ¿Te has encontrado con ello y crees tú que es un poco así en algunos casos? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que también suelo escuchar mucho es soy TLP y por eso actúo así. Es que la gente no Ujú. entiende que yo voy a ser así nomás luego porque soy TLP, tengo TLP y es como, bueno, el resto tiene que entender que él es como una forma de justificar, parecería, ¿verdad? Que como que tengo TLP, es normal que yo no pueda gestionar, no pueda regular nada o actúe de determinada manera.
Y eso es, claro, eso es lo que está presente durante muchísimo tiempo. Vos conocés, vos que trabajás también, te das cuenta, durante mucho tiempo está presente eso, de ese centrar el foco en el malestar constante y no poder ver un poco más allá de qué cosas a lo mejor puedo lograr. Incluso en consultantes que tienen recursos, porque conozco personas que tienen recursos, son capaces, son inteligentes, trabajan, ¿verdad? Igual, aún así, ese poder ver que van a lograr cosas, les parece que no aparece, no está presente. Y parecería algo lógico, ¿verdad? Que uno cuando escucha, dice, pero no, no le decime, pero ¿cómo si vos sos inteligente, si vos tenés todo? No, sabemos que eso resultaría invalidante, no podemos, pero uno se da cuenta cómo están tan centrados en el diagnóstico, en lo que requiero, porque lo que hace la mayoría es, muchos son curiosos y se ponen a indagar y es como tengo un diagnóstico y les pesa muchísimo ese diagnóstico. Eso he notado y después de un tiempo de trabajar es tan grato, digo, cuando ese diagnóstico que era tan pesado, que era como es algo que uno lleva y que parece soy TLP, como si fuera no sé, un ente o algo, como si fuera que no soy capaz de lograr nada. Después se vuelve algo que sí, sé que tengo TLP, pero después cuando se puede flexibilizar eso, cuando se logra flexibilizar es como queda ahí, ¿verdad? Y la persona logra y va haciendo un montón de cosas y se da cuenta incluso que es como cualquier otra persona y puede sentirse mal, puede enojarse, puede frustrarse, le puede doler muchas veces muchas cosas, pero ya sabe cómo manejar, ya sabe qué estrategia. Solo decir que cuando uno empieza a desarrollar las estrategias o a incorporar las estrategias, como ese nuevo repertorio de conductas que decimos, es como tener un nuevo poder. Si me siento, me puse ansioso, me sentía ansioso, ya sabía qué tenía que hacer y parecería incluso que la intensidad es menor y ya sé qué hacer y me siento más tranquila, ¿verdad? Eso es algo que yo suelo notar y voy viendo esas diferencias y digo, es muy grato sobre todo para nosotros que empezamos a trabajar y vemos ese caos al principio, ¿verdad? Ese caos y luego notar esas diferencias es muy gratificante también como profesional. Bueno, Laura, pero tú que atiendes TLP, tú sabes que primero la complejidad de los casos que se atienden a partir de TLP y la complejidad que se convierte en cada día, se convierte en un reto con cada uno de los consultantes. Entonces, ¿tú qué nos podrías recomendar o qué actividades o qué habilidades o sí que nos podrías recomendar qué estrategias de autocuidado? ¿Por qué? Porque no solamente, inclusive no solamente es el consultante con desregulación, sino son los horarios, el sueldo, el pago, los sueldos muy bajos que posiblemente pueden recibir algunos terapeutas, las diferentes situaciones emocionales que pueden estar experimentando en ese momento y múltiples situaciones complejas como, digamos, la situación de cada uno de nuestros países de habla hispana no son las mejores, la economía no es la mejor, el pago por estos servicios no es el mejor y tener que lidiar con todo esto y aparte de esto tener que lidiar con los horarios, los trancones, las situaciones personales para poder estar un poco más atentos, brindar un mejor servicio, una mejor atención y gestionarnos a nosotros en ese autocuidado, como qué recomendaciones tú podrías dar a los terapeutas. Ujú. Suelo a veces, hablando con colegas, digo, hay algunos casos que uno debería cobrar el doble de lo que está cobrando, ¿verdad? Y sí, pero por todo el trabajo que requiere, porque sabemos que el trabajo no es solamente en la sesión, en la consulta, ¿verdad? Eh,
uno constantemente debe estar trabajando con los colegas, supervisando casos, investigando, que es lo más efectivo y requiere su tiempo, sobre todo si pensamos en brindar lo mejor, que es lo que queremos siempre. Y es algo que con lo que nos encontramos constantemente acá, pienso yo, el hecho de que yo creo también que por la situación económica, por la situación en la que vivimos, ¿verdad? Que a veces no se puede, la gente no puede pagar y no todos pueden, lastimosamente, no todos pueden acceder a un tratamiento de calidad como deberían recibir, porque sabemos que hay diferentes enfoques para diferentes tipos de problemáticas y eso a veces, si uno no puede acceder a tener un profesional que pueda brindar la ayuda necesaria, uno, bueno, se va al puesto de salud que sabe y bueno, y que conoce, a lo mejor donde el costo es menor y capaz no encuentra el terapeuta con el enfoque que le podría dar la ayuda que está buscando, la ayuda que necesita. Entonces, ese es un problema que nos encontramos muchísimo acá y cuando uno, digo porque a veces ese consultante va a un puesto, no le funciona, sigue un tratamiento extenso, está ahí, se sigue sintiendo mal, se sigue lastimando, hasta que después, bueno, no sé cómo llega a nosotros, ¿verdad? No, no es así. Y lo que yo siempre noto que muchas veces no, hay que hacer ajustes. Acá no sé cómo es ahí, pero nosotros terminamos haciendo ajustes en nuestros honorarios. Si bien es cierto, decía al principio que hay casos en que uno debería cobrar el doble. Eh, Cuando llega un consultante con un montón de cosas, a mí personalmente me cuesta bastante decir no, no, lo siento, vos no podés pagar esto y ve otro, no, me es un poco difícil. Ahora, sí creo también por otro lado que ahí nos arriesgamos capaz a estar frente a un caso bastante difícil con lo que es difícil de trabajar y que en algún punto va a ser inevitable pensar, pero ay, me metí en este caso y estoy cobrando tan poco por esto. Y ahí hay como también es revisarnos constantemente de si voy a ser capaz de sostener este tratamiento en el tiempo, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo eso de reconocer esos nuestros límites. Y ese reconocer, que yo creo que dentro que había puesto como alguna de las estrategias, ¿verdad? Estaba un poco eso de reconocer un poco esos límites, ¿verdad? Reconocer y validar nuestra respuesta emocional, cómo estoy respondiendo en la sesión como terapeuta, ¿verdad? Que a veces nos cuesta mucho qué me está generando a lo mejor la intervención durante la sesión, cómo me estoy sintiendo. Es como una especie de monitoreo constante, imagínate toda la atención que tenemos que tener durante la sesión para poder saber qué técnica debo usar, de qué modo debo intervenir, necesito castigar, necesito validar, qué debo hacer en cada momento. Nos requiere que estemos constantemente atentos, por eso insistir en ese autocuidado, ¿verdad? Es fundamental, ¿eh? Y yo creo que incluso había investigado un poco acerca de en nuestros registros por sesión, que de alguna manera nos facilita tratar de registrar, dejar esos espacios chiquititos luego de las sesiones, como para poder registrar lo que trabajamos en sesión y lo que nos gustaría quizás ver en la siguiente sesión. También nos podría facilitar un poco el no poder llevar un montón de tareas al día siguiente a la casa, ¿verdad? Y luego sentarme de nuevo a revisar, porque encima la memoria ya no va a estar fresca como durante los periodos en que vamos teniendo consultante tras consultante, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y de ahí mismo poder registrar cómo me sentí yo en ese momento durante la sesión, me puede servir muchísimo de guía para saber qué cosas me están funcionando
ahí, ¿verdad? O qué cosas capaz necesito ajustar un poco más para lograr ser mucho más efectivo o para lograr ser efectivo como me gustaría o quizás para flexibilizarme más y ser más compasivo también ante los errores que cometo. Eso yo creo que es fundamental y para poder hacer eso eh, hay que estar ahí y no solamente estar con el consultante, sino acá también notando qué me está pasando a mí frente a ese consultante. Si es que no lo estoy experimentando y no lo estoy vivenciando como algo donde yo me esté sintiendo, no sé, efectivo, porque yo creo que la mayoría de nosotros queremos hacer un buen trabajo. Entonces, es revisar y ver qué es lo que está pasando para poder dar lo que necesita, ¿verdad? Ese consultante. Yo creo que eso puse como algo que me parece fundamental y que muchas veces no hacemos, es como que debo ayudar, debo dar, debo hacer la técnica, debo intervenir, debo usar una estrategia. Es como que constantemente uno está al consultante, tengo que estar concentrado, tengo que estar atento y también tengo que traer el abanico de estrategias para poder intervenir de la forma que necesite cada caso, ¿verdad? Bueno, Laura, pero si tuvieras que enumerar aspectos sencillos para el trabajo del autocuidado de nosotros como terapeutas, exactamente, inclusive desligándonos de la atención cuando estamos solamente nosotros, ¿tú qué recomendarías o tú qué haces, qué recomiendas, que te ayuda? Ujú. Bueno, ponía ese ejemplo como una estrategia que me parece importante porque es como algo de revisión también que tenemos que hacer como para autoevaluarnos de alguna forma, fundamental. Y diferenciar también que cada persona va a tener sus tiempos diferentes. Es también, no, el otro terapeuta, mi amigo, mi colega, atiende 12 pacientes y yo atiendo 6, no, que yo estoy mal, tengo al no. Hay gente, somos distintos y hay personas que va a tener a lo mejor la mayor resistencia a poder atender mayor cantidad de pacientes. Y lo otro que en DBT se habla mucho de que lo ideal es no atender más de 6 pacientes con trastorno límite en la semana. Entonces hay cosas que nos ayudan a lo mejor a anticiparnos y como a cuidarnos de alguna forma. Si tengo en un día veo, no sé, 6 pacientes con TLP, con ese mismo diagnóstico, no va a ser lo mismo a que yo atienda, no sé, 3 en la semana y en el medio con otros tipos a lo mejor de dificultades, ¿no? Creo que para otra de las cosas también para nosotros es importante compartir esos límites, que el consultante sepa exactamente los horarios, ¿verdad? Sepa hablar específicamente de cómo se va a ir conduciendo el encuadre, ¿verdad? De qué cosas están permitidas, digo, pensando un poco en lo del coaching, ¿verdad? Y también esos límites yo creo que requiere que, no sé, en un momento, si yo ya no dispongo de a lo mejor no me siento comprometido y con las ganas porque veo que no, a lo mejor no estoy logrando, no estoy consiguiendo lograr los objetivos, ser capaces también de poder hacer la derivación correspondiente con la forma correcta, digamos, correcta, como para poder derivar a ese consultante cuando yo creo eso también es una manera de ponernos, de cuidarnos de alguna forma, no estoy pudiendo, no estoy logrando, y qué mal me siento cuando no estoy logrando, y ver la forma de hablarlo en consulta, mira, creo que esto está pasando, yo me estoy sintiendo de esta manera y me gustaría poder lograr esto y no lo estamos consiguiendo, entonces, ¿qué crees si vamos viendo, si vos querés ver de, de buscar o yo puedo ayudarte con eso y hablarlo también es muy importante, si no es como que constantemente durante la sesión está eso, esa sensación de acá estoy ahí como no sé, una planta, simplemente escuchando un montón de situaciones problemáticas y hay un consultante que no está haciendo, no está logrando, no está avanzando. ¿Mm? Otras cosas que mencionaba era un poco ese ritual, ¿verdad? Ese ritual luego de cada sesión. Yo creo que cada terapeuta tenemos como
nuestros rituales. Algo que a mí me sirve para centrarme luego siempre es un poco de estar un poco en ese estado mindful, ¿verdad? Mindfulness, donde uno puede a lo mejor centrarse, respirar un poco, salir, tomar agua, ir al baño, estirarse, tratar de tener esos pequeños periodos es muy importante también como para poder ser efectivo. Imagínate si tenés de corrido un consultante, sale uno, entra otro, sale otro, y no hay ningún tiempo después. Uno quiere que el último, no sé, no, es muy, muy difícil si es que uno no tiene esos espacios como para poder centrarse nuevamente entre un caso y otro, ¿verdad? Lo otro también que es fundamental son los espacios personales de descarga emocional, ¿verdad? Generar, desarrollar esos vínculos distintos de lo que sería, en lo que te mencionaba, no solamente vínculos relacionados al contexto laboral y no poder tener otros vínculos de amistades en otros contextos, como me decía, tener, por ejemplo, hacer una actividad. A mí me gusta mucho leer también, paso mucho tiempo leyendo cosas relacionadas a la carrera, ¿verdad? Y a veces, me gusta leer y tengo libros y a veces es como que, bueno, voy a leer eso después, pero como leí mucho lo relacionado digamos, a lo que hago, a veces dejo de lado esa lectura que a mí también me suele gustar y suele ser algo que disfruto muchísimo, ¿verdad? Poder identificar momentos, y siempre decimos también que las actividades que son de ocio, de tiempo libre o de placer de alguna forma, no necesariamente deben estar todos los días. A veces es muy difícil coordinar que todos los días te esté presente alguna actividad de ocio, ¿verdad? Pero sí que esté presente 3 o 4 veces, lo puedo hacer 3 veces en la semana y los fines de semana puedo hacerlo también. Entonces, tratar de equilibrar, porque si no sería sobreexigirme, sería otra presión más, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo hago es hacer actividad física, me gusta entrenar, ¿verdad? Y antes era salir del trabajo y ir volando al gimnasio para poder llegar y era la presión de... Y al final se vuelve otra vez algo que es como de exigencia. Entonces ahora como que me relajo más, trato de irme 3 veces, a veces me voy los sábados, entonces trato de que sea también, pero porque es algo que yo elijo, algo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Que tengamos en cuenta esa parte de poder vincularnos en otros contextos y salir del modo terapeuta, como decimos, ¿verdad? Otra de las cosas que yo también creo y que nos pasa muchísimo como terapeutas es que es importante formarnos constantemente. Al inicio es tan difícil, imagínate, y qué estrés genera el hecho de estar frente a una persona y no saber qué decir y qué hacer. Si no tengo técnicas, no tengo estrategia, no tengo herramientas. Entonces, es esa carga de no saber qué hacer, en qué momentos, que imagínate que mucho tiempo nos va pasando, porque el ser humano es complejo. No es que una técnica específicamente de una forma va a funcionar a sí mismo como lo haga en la otra persona. Y lo que hacemos es constantemente mover, ir probando qué cosas van resultando dentro del abanico de técnicas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra carrera. Pero al inicio cuesta muchísimo. Creo que es fundamental, insisto mucho eso, porque hubo una época en que me tocó enseñar también acá en la universidad. Insistía mucho eso con los alumnos, lo importante de formarse, de seguir estudiando, de especializarse en un área, porque nuestro campo de trabajo es muy amplio y poder especializarse en algo te da más tranquilidad. No es lo mismo entrar en un lugar y trabajar en un lugar sin conocer, sin saber. Es muy estresante a poder decir, mira, yo conozco, yo estudié, yo me formé y tengo ya una idea de qué puedo hacer y sé ya qué capaz puede funcionar. Yo creo que eso es totalmente diferente. Laura, para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde atiendes? ¿O tus redes sociales? Sí, a ver, sí. Y lo otro, para finalizar, que yo creo que es fundamental, es
que siempre nos dice la universidad, hacer terapia. Ujú. Es súper importante que cada tanto hagamos como una revisión y tengamos un terapeuta, veamos cómo supervisar casos, buscar personas que nos puedan ayudar también es súper importante. Bueno, a mí me encuentran en el Instagram como psicolauravargas, @psicolauravargas. Muchas de las personas que por ahí me ven me contactan y yo suelo responder los mensajes y ahí lo que hacemos es coordinar los lugares donde atiendo. Yo estoy atendiendo actualmente en una clínica privada que se llama Portas y bueno, ahora estoy también con un nuevo proyecto donde que es el que te mencioné, que de por ahí estaba, que no podíamos coordinar los horarios porque es en Ciudad del Este y entonces eso requiere que viaje como unas 5 horas. Entonces voy a estar trabajando la mitad de la semana en Ciudad del Este y la mitad de la semana en Asunción. Entonces en un nuevo proyecto con la doctora Olivia y entonces estoy también como entusiasmada un poco. Enfocada también en ese trabajo ahí en una ciudad nueva, ¿verdad? Diferente, con una población diferente porque es la frontera. Y bueno, y estamos un poco en eso, pero siempre sigo trabajando también en Asunción. Hago mis consultas online porque siempre, a partir de la pandemia, eso se volvió como algo que se instaló muchísimo y eso también nos permite trabajar con consultantes de todos lados, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo acomodo mis días como para hacer mis consultas online, para trabajar con los consultantes en Portas y, por supuesto, ahora que estoy en eso, es que estoy arrancando con eso para calcular el tiempo del viaje y todo. Y por supuesto, fundamental siempre para mí es dejarme una tarde libre, ¿verdad? Como para no hacer nada o para quizás ordenar las cosas de la semana o si no, no da gusto de repente quedarse todo un domingo trabajando, ¿verdad? Todo un fin de semana de nuevo y no poder a lo mejor hacer algo que uno quiera, salir un poco, que es algo que a mí me gusta, salir, ir a comer algo rico, compartir con mi pareja, con amigas, ¿verdad? Con la familia, con mi madre, ¿verdad? Entonces ver alguna serie, yo creo que esas son cosas que yo utilizo como también como para es ir explorando, es ir identificando y sobre todo darnos ese tiempo también para hacer, ocuparnos de eso y para poder seguir trabajando y hacer lo que nos gusta. Excelente, Laura. Creo que esas recomendaciones fueron muy importantes para este tema del autocuidado en el terapeuta que atiende consultantes con desregulación emocional. Laura, la red de habla hispana de psicólogos contextuales te agradece por tu tiempo, por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros y pues esperamos que a futuro pues sigamos en contacto, en colaboraciones para seguir promoviendo la psicología basada en la evidencia. Muchas gracias por tu participación. No sé si tienes algo para cerrar. Ujú. Muchísimas gracias también a vos por la invitación, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar un poco en el programa. Estuve mirando, veo que hay muchísimos colegas con muchísimos temas importantes. Yo creo que esta labor que hacen nos acerca, nos hace conocer también el trabajo de la gente, de todos los colegas de todos lados. Eso es fundamental, que uno sepa, que uno pueda incluso a lo mejor aproximarse o intentar contactar con otros colegas de otros países es fundamental para poder apoyar siempre el trabajo e ir aprendiendo. Muchas gracias, muy contenta, muy cómoda también durante la entrevista. Entonces espero que sigamos estando en contacto. Gracias a ti y a todos. Nos vemos en 15 días en una nueva entrevista contextual. Hasta luego. Hasta luego.